¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Imprescindibles, un espacio aquí en Tele 13 Radio donde revisamos discos fundamentales e influyentes. En este caso vamos a analizar un disco de Primal Scream del año 1991, Screamadelica. ¿Cómo estás, Pablo Aranzáez? Hola Álvaro, bienvenidos a otro capítulo de Los Imprescindibles. Este es el disco, Screamadelica, una portada bien icónica, bien famosa, ¿no? A lo mejor algunos han visto este dibujo y no saben que se trata de este disco que se editó en el año 1991, que es un año al que ya hemos hecho referencia antes, sí, en otros capítulos del podcast, ¿no? Un año en que aparecieron varios discos que fueron muy importantes, celebrados, discutidos también en su momento, pero influyentes en el tiempo. Todos van a cumplir 30 años el 2021, ¿eh? Así que seguramente vamos a tener muchas retrospectivas de el Out of Time de R.E.M., que es donde viene el Losing My Religion, el álbum negro de Metallica, polémico también, que bueno, ya tendremos tiempo de conversar de él aquí en el podcast Los Imprescindibles. El Nevermind de Nirvana, del cual ya hablamos en un capítulo anterior, así como también del Achtung Baby de U2, importante, un momento súper relevante en la historia de la banda irlandesa. El Blood Sugar Sex Magik, Álvaro, del cual hablamos también, de los Red Hot Chili Peppers. Apareció ese mismo año 91 el Loveless de My Bloody Valentine. Apareció Tem de Pearl Jam. En fin, un año muy generoso en cuanto a álbumes. Y también ese año apareció Screamadelica, que no hizo tanto ruido probablemente como los que estaba nombrando, pero que con el tiempo ha ido ganando reconocimiento y fue muy influyente para el desarrollo del Britpop, que se desataría poquito después. Y también para bandas de una generación posterior, como Kasabian, por ejemplo, ¿no? Que muestra evidentes influencias de la banda y de este disco en particular. Pero también ha sido importante para el desarrollo de otros grupos, como los Chemical Brothers, por ejemplo, o Daft Punk. Alguna vez también hablamos de Daft Punk acá en Los Imprescindibles, que han hecho algo parecido, una mezcla de estilos, también inspirada en la audacia que tuvo este trabajo, que tiene la gracia de ser admirado por DJs y por bandas de rock simultáneamente. Algo que no es tan fácil de hacer. Es verdad, tiene muchos estilos, es muy ecléctico, hay house, hay algo de rock, hay gospel incluso, y la participación de conocidos DJs que de alguna manera era algo extraño para una banda pop o rock que coqueteaba con el pop rock de la época, ¿no? Había que ser atrevido, audaz para hacer algo como esto. No fue un éxito arrasador en su momento, pero sí fue un gran descubrimiento, un experimento, ¿no? Que tuvo este mérito de abrir mentes, de demostrar que se podía hacer esta mezcla de estilo, que no tiene una línea definida, porque es un disco que en algún momento suena una cosa y después suena otra, puede ser desconcertante para algunos, pero no deja de ser atractivo esta mezcla del sonido guitarrero con electrónica, y que te puede pasar de la pista de baile a una balada tipo Rolling Stone, y todo con mucha psicodelia, y todo en una atmósfera permanente de estar bajo el efecto de las drogas. Sí. Es un dato súper importante porque sí, había mucha droga en ese momento en el entorno de la banda, pero también en el entorno musical, artístico de Inglaterra en aquellos años. El éxtasis es parte importante de los ingredientes de la música de ese momento en Inglaterra, y bueno, en particular para Primal Scream, que son escoceses, ¿eh? Pero que ya estaban trabajando en Londres. Claro, el Reino Unido venía de toda una movida que tenía a Manchester como epicentro en realidad, ¿no? Sí. Ahí estaban New Order, Happy Mondays, estaba el club de Hacienda, donde la música house precisamente empezaba a dominar una escena, ya estaba dominando la escena a fines de los 80, que tenía mucho de evasión, que tenía mucho de escape, tenía un fenómeno social también, ¿no? En un momento en que la administración de Margaret Thatcher ya se estaba despidiendo. Margaret Thatcher gobierna hasta el año 90, entonces venía un aire de cambio, pero en estos cambios importantes que se producían en Europa en general, la música de pista de baile empezó a tener un protagonismo importantísimo, y esto lo digo en términos sociales, ¿no? Es decir, lo que el rock simbolizó en algún momento, la pista de baile fue el fenómeno donde se canalizaron las energías de cambio de una Europa que estaba viviendo la caída del muro de Berlín, y ahí precisamente en Alemania, en Berlín, se produjo una escena de música electrónica, ¿no? de house y de otras tendencias muy, muy importante también por esos años. Y está también toda esta movida inglesa. Todo viene de la influencia de la música house,
que, a ver, en este momento era el acid house, pero viene del house, que es como la evolución de la música disco, ¿no? Y esto surgió a comienzos de los 80 en Estados Unidos. Como todos los grandes movimientos de la música popular nacen en Estados Unidos y después tienen una relectura, ¿no? Al otro lado del Atlántico, pero esto nació en Chicago, en algunos clubes de Nueva York, y supone el uso de algunos elementos electrónicos, sintetizadores, cajas de ritmo, para modificar las pistas y crear nuevas piezas a partir de ellas, ¿no? O sea, prototipos de música electrónica como se ha ido conociendo posteriormente, ¿no? Se acentúa el ritmo, se alargan las canciones para bailar, es música salida de los clubes de negros y de gays, y que también tenía una filosofía, ¿no? Tenía una idea integradora que está muy relacionada con lo que ahí pasaba, ¿no? Con lo que pasaba en esos lugares. Los primeros temas house tenían un ritmo más frenético, más intenso, ¿no? Y tenían ganchos de música negra, de música gospel, de discos de soul, en este patrón rítmico de 4/4 con una percusión bien marcada. Y entonces esa es la influencia que tiene este disco de Primal Scream, y que venía teniendo la música que se estaba escuchando en los clubes ahí en Inglaterra también fuertemente. Sí. El acid house surge a partir de experimentaciones con un tipo de teclado muy específico, el Roland TB-303, que se usaba generalmente sobre melodías por largo rato, ¿no? Por varios minutos, que se alargaban y se extendían, como el efecto de las drogas, efectivamente. Parecido a lo que hizo The Doors. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en el capítulo de los Doors? Exacto. En los 60, cuando con los instrumentos ellos mismos alargaban las canciones a la manera del jazz en ese momento, para que la gente bailara, bueno, bajo el efecto de las drogas, del LSD en ese momento. Acá era el éxtasis lo que estaba dominando la escena, unas drogas más sofisticadas, si tú quieres, pero finalmente lo que ocurre acá es bien parecido. O sea, Primal Scream hace algo que se parece a lo que hacían los Doors, música psicodélica, pero la psicodelia de los Doors sesentera era más hippie, esta un poco más dura. Sí. Hay varios paisajes musicales. Cuando uno revisa este disco hay momentos de experimentación, de lo que tú estás hablando, de un ambiente lisérgico. Hay otros momentos de baladas como mucho más convencionales. Y hay también experimentación, que es algo que se valora en una banda que tiene finalmente una vocación pop, una banda que finalmente quiere ser conocida, que quiere ser masiva como lo logró en su minuto. Tal vez es un aspecto interesante de este disco, ¿no? Que tiene audacia, tiene cierto nivel de experimentación sin perder esa vocación pop. Es verdad, y eso tiene que ver con el origen del grupo, o sea, y con Bobby Gillespie, ¿no? Que es el personaje central acá, el cantante fundador de Primal Scream. Él fue baterista de Jesus and Mary Chain, que antes de Screamadelica había hecho 2 discos con Primal Scream precisamente, uno en el 87 y otro en el 89, y eran una banda de rock, ¿no? Una banda de rock más bien convencional, claro, que había tenido críticas más bien tibias, ¿no? Se dijo que era una banda a la que le faltaba decisión, ¿no? Entonces Gillespie estaba complicado porque sentía que la banda no era muy buena y que iba a tener que buscar un trabajo seguramente asalariado, un trabajo normal. Él había trabajado en una imprenta, le había parecido lo peor del mundo, entonces no quería volver a esa realidad, pero quería ser estrella de rock, obviamente, y tenía su ídolo, los Rolling Stones, en fin. Ahí está lo que tú dices, ¿no? Él andaba buscando, ¿no?, la fórmula para destacar en este ambiente, pero no era fácil. No tenían plata, pese a que eran una banda que ya funcionaba. Él había tocado batería en otra banda que era conocida, pero no, vivían también del seguro social, no tenían plata para comprar éxtasis precisamente, porque se necesitaba, digamos, era como, para ellos era como un lujo eso. Y entonces aquí Gillespie en ese momento, en ese punto, se encuentra con otro personaje clave en esta historia, y que era un amigo de hace muchos años, de cuando eran chicos. Se llama Alan McGee. Alan McGee es el fundador del sello Creation, un sello bien importante que trabajó con bandas como, bueno, My Bloody Valentine, Primal Scream, por supuesto, y luego Oasis. Ese fue el sello de Oasis, que fue, bueno, quizás el momento más alto, de mayor fama de una compañía que empezó trabajando en los 80 y que continuó con mucha fuerza en los 90, pero que se fue a la quiebra antes que terminara la década, a fines de los 90. Alan McGee en este momento ya tenía bastante carrete en la industria musical, todo en el mundo alternativo, por supuesto. Estamos hablando de bandas que, digamos, claro, con Oasis después ya la cosa pasó a otros niveles, pero estamos hablando de una escena más bien alternativa. Pero Alan McGee era un tipo importante e influyente en esa industria,
Y entonces, como era amigo de Gillespie, hizo una gestión para que un periodista de la revista New Musical Express lo fuera a ver. Era importante esto, con una revista influyente, ¿no? Que tenía mucho que decir si hacía un buen comentario de Primal Scream. Y algo de eso había ocurrido ya. Ese enviado especial, por decirlo de alguna manera, era Andy Weatherall, un personaje muy particular y que se murió en febrero pasado nomás, a los 56 años, ahora el año 2020. Originalmente albañil, pero después devenido en DJ, productor y redactor de publicaciones y fanzines de música, se enganchó mucho con la movida house en Inglaterra, remixó temas de New Order, de Björk, de los Happy Mondays, entre varios otros. Y bueno, llegó aquí a conocer a la banda, a interiorizarse un poco más de lo que hacían a pedido de McGee, y se hizo fan de la banda. Se hicieron amigos primero y se hizo fan del grupo. Entonces lo terminaron convenciendo de que hiciera un remix de una de las canciones del grupo, ¿no? Como decíamos, Primal Scream, hasta caer una banda de rock, ¿no? Más o menos como una banda de rock de esos años en Inglaterra, con buenas ideas pero no muy bien resueltas. Y Weatherall fue fundamental en esto de mezclar el rock con el house, ¿no? Esto de mezclar los instrumentos acústicos con la electrónica y en darle el brillo que hoy tiene el disco Screamadelic. Pero esa historia comenzó, la historia del disco, la historia de este disco del que hablamos, comenzó con una canción. De alguna manera hay una canción que encierra la historia que fue fundamental para Primal Scream. Así que, si te parece, vamos de inmediato a chequear esta canción tan importante que conocemos como Load. Esa canción se llamaba originalmente I'm Losing More Than I Ever Have. Y era una canción que ellos habían compuesto y que le pasaron a Weatherall para que la remixara, ¿no? Entonces llegó con 3 remixes Weatherall, y Gillespie le propuso que agregaran en uno de ellos un sampleo de la voz de Peter Fonda en la película Los Ángeles del Infierno de Richard Corman. Esta es la voz que se escucha ahí en la canción. Ese es Peter Fonda. Entonces, aquí en el personaje de la película está diciendo: queremos ser libres, queremos hacer lo que nos dé la gana, vamos a emborracharnos y a pasar un buen rato, vamos a hacer una fiesta, en el fondo está diciendo, ¿no? Como una invitación que es como una declaración, ¿no? De lo que querían hacer con el disco, de lo que querían hacer con su música, de lo que querían hacer en la vida, ¿no? Ya, vamos, armemos una fiesta con esto, seamos libres, saquémonos las trabas, ¿no? Y entonces ahí empiezan a sonar estas trompetas, el coro gospel, y como que se desata la fiesta, ¿no? Bueno, la canción se transformó en otra cosa totalmente distinta a la que tenían originalmente y le cambiaron el título, le pusieron Loaded, porque, bueno, dice precisamente eso, vamos a tomar, ¿no? Vamos a emborracharnos. Y tiene este ritmo hipnótico, tiene estas trompetas, el coro, y hacia el final aparece una guitarra eléctrica muy repetitiva y que recuerda algunas canciones de los Rolling Stones. Bien especial esa guitarra al final. Pero esto pasa en varios momentos del disco en realidad. Ya vamos a explicar por qué la vinculación con los Stones, pero es bien evidente, ¿no? En varios momentos. Fue un tema muy exitoso en su momento. Como single fue calificado como el Sympathy for the Devil de los años 90, como la canción de los Stones. Sí. Y bueno, la historia es que todavía no existe el disco. Tenemos esta canción que se la pasan a Weatherall, que hace esta transformación, le meten este sampler, y ese remix lo hace sonar en un club en Londres, en el subterráneo, como DJ, ¿no? Los que estaban ahí le exigieron de inmediato, que dije, oye, ¿de quién es este tema? Dicen que estaba Mick Jones de los Clash entre el público. Pero bueno, la cosa es que se extendió rápidamente, que el tema era los Primal Scream, y también muy rápidamente el single se transformó en un suceso, agotó 100.000 copias. Bueno, y ahí Alan McGee, el otro personaje del que hablábamos, The Creation, dijo, bueno, hagamos un disco. Tienen que encerrarse a trabajar en un disco que tenga este espíritu, que tenga esta onda. Eso pasó a comienzos del año 90. El disco apareció en el 91. Estaban muy metidos en las drogas. No iba a ser fácil hacer un programa de trabajo para sacar un disco de manera disciplinada, como lo estaba proyectando McGee. Pero lo hicieron. Y el punto de partida fue precisamente esa canción Loaded, que nació mucho antes del resto del disco, pero fue como el punto en que ellos dijeron, ya, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que tenemos que hacer,
Y en ese sentido, el personaje Weatherall, fue fundamental. Se transformó en el productor del disco, pero no fue el único. Hubo varios otros que participaron también. Sí, vamos a hablar de eso, de esta canción que marca el espíritu de todo lo que viene, que marca también un quiebre con la carrera anterior, ¿no?, de estos músicos, y la presencia de este periodista, DJ, esta figura importante. Dejamos hasta acá la transmisión de Instagram TV de Los Imprescindibles, pero hay mucho más que hablar de Primal Scream, Screamadélica, en nuestro podcast Los Imprescindibles.